Días. Y precisamente para hablar de esto que ha decidido el juez Fernando Silva sobre el tema del Metrobús en Reforma, hemos buscado a Ramón Ojeda Mestre. Ramón es fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y bueno, pues evidentemente estamos siguiendo muy de cerca, Ramón, lo que se promovió a partir de esta fundación, a través de esta academia, perdón, y de lo que esto significa. Gracias por tomar la comunicación, este enlace vía Skype para este programa de Noticias en Vivo. Buenos días y bienvenido, Ramón. Muy buenos días, Carmen, a ti y a todo tu teleauditorio. ¿Cómo empezó la historia, Ramón? Cuéntanos. Un numeroso grupo de vecinos se acercaron a nosotros por diferentes vías para pedirnos consejo, asesoría de qué se debería de hacer para tratar de evitar que se siguieran cometiendo tantos errores en el proceso de la licitación, del diseño, de la selección de autobuses y del proyecto de la línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma y otras arterias. Nosotros empezamos a tratar de recabar información, nos fue sumamente difícil, ha sido sumamente tortuoso por la cantidad de violaciones en que han incurrido el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte del Metrobús, pero finalmente, bueno, con lo que pudimos conseguir en la Academia Mexicana de Derecho Ambiental a través de nuestro actual presidente, Rolando Cañas Moreno, con el auxilio de la licenciada maestra Diana Ponce, presentamos la solicitud de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. Le fue asignado al azar al juez octavo de distrito y nos aceptó la solicitud de amparo con los argumentos que dábamos, con los elementos que presentamos, y finalmente concedió la suspensión provisional primero y el día de ayer la suspensión definitiva, Carmen. ¿Esto qué significa? ¿La suspensión definitiva representa que no se va a llevar más a cabo la obra o estamos a la espera de la resolución del fondo del amparo? El juez, con mucha sabiduría, ordena que se detenga todo para que pudiera presentar el gobierno de la Ciudad de México sus pruebas, sus argumentos y nosotros también. Cabe decir que a raíz de esto han estado apareciendo muchísimas más cuestiones que nos han reportado los vecinos, fotografías, documentos, violaciones al procedimiento e incluso las características de los metrobús, de los autobuses mismos que nos han sido proporcionadas son ilegales y técnicamente rechazables. El hecho concreto es que el próximo mes el juez dictará su sentencia ya definitiva definitiva por lo que toca al juzgado octavo de distrito, y la podrá impugnar tanto la Academia Mexicana de Derecho Ambiental como el propio gobierno de la Ciudad de México, si así lo desean. Bueno, has mencionado que esto empezó con un conjunto de solicitudes de vecinos sobre las preocupaciones que estaba generando el propio proceso de licitación y el proyecto mismo, y hablas de violaciones. ¿Puedes enlistar qué tipo de violaciones se han identificado por parte de ustedes y los vecinos? Sí, identificaron varias que los vecinos nos han estado insistiendo. Unas de ellas son, por ejemplo, la consulta que no se hizo, la publicación de la propia licitación fue totalmente irregular. Las leyes violadas son las de transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas. Por no hacer público el proyecto ejecutivo, no lo hicieron público el proyecto, más que mucho después. Luego la violación a la ley federal sobre monumentos y leyes y zonas arqueológicas, artísticas e históricas, por carecer del visto bueno del INBA, del INA y del Consejo de Salvaguardia. La violación de la ley de movilidad en el artículo 46, porque no hay la consulta pública obligatoria a las comunidades impactadas. Todo esto lo fueron ellos subsanando después a trompicones o tratando, pero ya la huella de que había sido ilegal ya estaba totalmente acreditada. La violación del régimen patrimonial, de la ley del régimen patrimonial y del servicio público, que concesiona espacios publicitarios en mobiliario urbano, se contrapone a la protección de visuales
de monumentos e inmuebles catalogados, la violación de ley ambiental de protección a la tierra, la violación de ley ambiental de protección a la tierra por la instalación en el bosque de Chapultepec con una vocación de bosque urbano, la tala de árboles, luego el confinamiento. Voy a tratar de explicarlo rapidísimamente. El confinamiento de un carril implica que los vehículos que circulan o circularían por ese carril confinado solo para el Metrobús tienen que pasar a engrosar el aforo vehicular de los otros 2 o 3 carriles que quedarían libres. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando si suponiendo que tengamos 100 vehículos en cada uno de los 4 carriles, le quitas los 100 del microbús, aparentemente subirías el 25% de 100, pero no es así. Cuando tú los agregas, se potencializa. ¿Por qué? Porque quedan 100 carriles que serían 300, es decir, aumentas a los 300 de los 3 carriles el 33%, y así sucesivamente. Es decir, el daño ambiental al ralentizar el tránsito vehicular, pasar de 19.4 a 14.2 kilómetros por hora, y dejar a un autobús que lleva 82 pasajeros sentados y 40 de pie en el mejor de los casos, entonces el daño ambiental que generas a esa frágil zona es mucho mayor que el beneficio ambiental de circular 100 y pico de pasajeros en ese autobús de doble piso. Autobuses que, por cierto, son viejos, no están preparados para la altura de la Ciudad de México, están probados en el Altoona, Pennsylvania Center of Transportation, y que son de hace 10 años. Donde han probado esos autobuses o donde han utilizado por ejemplo, en Washington, en Las Vegas, en lugares muy bajos. Aquí son 2.240 metros sobre el nivel del mar. Esos autobuses de doble piso con mucho peso y de diésel, lo único que van a hacer es emitir más óxidos de azufre a la atmósfera. En fin,